Las evaluaciones proyectadas en el programa Televisar son responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Días, amigos y amigas, tengan todos muy buenos días. Voz para el Cambio, en esta oportunidad, su anfitrión Jaime Meléndez, en este viernes 4 de diciembre del año 2015, pues es su servidor para comentar los temas de la actualidad y por consecuencia otros que se adhieren como un reflejo de los mismos. En este caso, el tema que nos ocupa es la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el Código Penal, que fue aprobado hace poco más de un año, y que a este tiempo ha sido objeto de unas, vamos a decir, emplazamientos por instituciones que declaran inconstitucional este código, y que el Tribunal Constitucional se ha manifestado a favor de ese reclamo. Sin embargo, podemos pensar que esta sentencia para nosotros no es más que un tema que surge como una especie de cortina de humo para la situación que está viviendo este gobierno. Y consideramos que este tema pudo haberse dilucidado antes, porque para efectuar una ley, para convertir un proyecto de ley en ley, ser proclamado y ser, en este caso, convertido propiamente en ley, tiene que ser necesariamente refrendado por el Poder Ejecutivo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que andamos en este país? ¿Cómo es que se aprueban leyes, se establecen leyes que no son objeto de estudio para ver si entran en contradicción con la Constitución? Para nosotros, este tema que ha sido traído a la fuerza y que hoy en día ocupa todos los titulares de los periódicos de la mañana y también de la tarde, prácticamente de esta semana, no son más o no es más que una cortina de humo que lanza este gobierno, porque no debemos olvidar que ese Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, que el mismo Poder Ejecutivo, que el Ministerio Público, todos son marionetas del mismo, vamos a decir, maestro, que montó este espectáculo para distraer esta sociedad en tanto ellos ejecutan su obra, su oscura obra de socavar hasta lo máximo lo que es la dignidad de este pueblo, dando a este pueblo un destroce moral con estos hechos que se producen, el último, el de los jueces corruptos, de esta pugna que se libra entre ellos, de un ministerio público que lucha contra el poder legislativo, el poder judicial, y no es nada más para nosotros que una retaliación y una lucha de poderes que se manifiesta. Bueno, luego de este comentario, damos la bienvenida a nuestro productor general, el doctor Alfonso Torres. Y esto lo vamos a hacer luego de la pausa que vamos a tener. En breves momentos regresamos. Cuando usted vaya
vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Alfonso Torres Ulloa, aquí en Voz para el Cambio, como siempre, para llevar a ustedes temas de interés. En días pasados conversábamos con ustedes y le anunciamos que íbamos a sostener una conversación con don Oscar López Rivera, el patriota puertorriqueño que lleva 34 años encarcelado en Estados Unidos por un solo delito: amar a su patria, querer la independencia de Puerto Rico. Y eso es un pecado para los del imperio. Vamos a conversar de temas muy específicos con Oscar López Rivera, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos. Por ejemplo, y para empezar, don Oscar, saludos. ¿Cuándo usted salió de Puerto Rico? Saludos, Alfonso. Gracias por permitirme, aunque sea a través de mi voz, poderme dirigir al pueblo dominicano, que lo considero también como si fuera mi pueblo. Para contestarte, salí en el año 1956, enfermo de paludismo, a los 14 años de edad, junto a mi madre, de nuestro pueblo natal desde San Sebastián, en la cordillera central de Puerto Rico. Lo hicimos tal y como lo hicieron muchos otros miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que fueron forzados a emigrar de su isla buscando mejores condiciones económicas,
algo muy parecido a lo que está pasando hoy. Partimos hacia la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos, recordando que en esa época hubo un cambio de estrategia económica en nuestra nación. Se abandonó la agricultura para privilegiar la manufactura. Primero, tuvimos que emigrar del campo a la ciudad y luego fuera del país por culpa del plan de incentivos industriales. Ese plan que le llamaron manos a la obra, que fue implantado por el señor Teodoro Moscoso, que seguía las instrucciones del gobernador Luis Muñoz Marín y de su Partido Popular Democrático. Qué interesante. Don Oscar, tenemos la información de que usted estuvo participando en la guerra de Vietnam o en la agresión del imperio contra aquel hermano pueblo vietnamita. ¿Cómo se produce su participación? ¿En qué momento? ¿Qué usted pudiera contarnos sobre este hecho particular que de alguna manera asumo que ha marcado su vida? Eso es así. Los puertorriqueños teníamos para ese entonces que cumplir con el servicio militar obligatorio. Te puedo decir que cuando se nos concede la ciudadanía americana, una ciudadanía que no fue solicitada, sino que fue impuesta, un 2 de marzo de 1917, pues era para que tuviéramos que servir en las Fuerzas Armadas en las guerras de los Estados Unidos. Yo tenía 22 años. Era el año 1965 cuando fui reclutado. Por mi desempeño en esa guerra, recibí una medalla de bronce. Por heroísmo, se me condecoró por la valentía y el coraje que demostré en combate. Pero a pesar de eso, es allí que por primera vez tomo conciencia de que estaba tomando parte en un conflicto del que los boricuas no éramos parte. Encima de eso sufro el discrimen y el racismo que había hacia los negros e hispanos. Es allí, en esas selvas de la península de Indochina, que me paseo entre las sombras de la muerte. Allí vi la devastación y la destrucción de la que éramos capaces de hacerle a un pueblo que podía ser el mío. Y es ahí donde verdaderamente obtengo la libertad de pensamiento, un pensamiento crítico. Don Oscar, siempre una guerra marca, por breve que sea el paso de una persona por esos campos violentos. ¿Qué hizo Oscar López Rivera a su regreso de Vietnam? Bueno, a mi regreso de Vietnam vuelvo a radicarme en las entrañas del monstruo, en el barrio puertorriqueño de Chicago en el que residía junto a mi madre. Y es ahí donde me intereso e integro a hacer trabajo social y trabajo comunitario, organizando a mis compatriotas en la lucha de su comunidad, en defensa y en la afirmación de los derechos que tienen los puertorriqueños. Porque si teníamos la ciudadanía americana desde el 2 de marzo de 1917, ¿por qué estando viviendo en Chicago o en cualquier otra parte de los Estados Unidos éramos discriminados, marginados? Tomé conciencia política por aquellos nacionalistas que se habían tenido que exiliar en la ciudad de Chicago después de la cruel represión que desataron las agencias federales a raíz de la insurrección nacionalista de 1950. Por referencia de ellos conozco la figura patriótica de nuestro maestro don Pedro Albizu Campos y conozco también sobre el Che Guevara, y que ambos, sus valores éticos y morales eran tan y tan altos que para ellos la patria es valor y sacrificio. Estando allá conozco personalmente a don Juan Antonio Correger, que había estado con el maestro, y él influyó mucho en mi formación ideológica. Es allí donde se radicaliza mi pensamiento político
y comienzo a tomar acción diaria por la autodeterminación y la liberación de Puerto Rico. Don Oscar, y entonces, condecorado por su heroísmo en la guerra en Vietnam, por haber salvado la vida de su comandante inmediato, un teniente, uno se pregunta cómo y cuándo lo apresan, cuándo llega usted a ser un visitante permanente en la cárcel, ¿verdad? Sí, un visitante primero era non grato para las autoridades. Pues mira, Alfonso, yo fui arrestado un 29 de mayo de 1981, hace ya 34 años. Un año antes, en el 1980, habían arrestado a mis compañeros de lucha, compañeros como Aide Beltrán, Luis Rosa, Ricardo Jiménez, Elizán Escobar, Carmen Valentín, que es la abuela de mi hija, de mi nieta Karina, compañero Carlos Alberto Torres, Dilcia Pagán, Adolfo Matos, las hermanas Alicia e Ida Luz Rodríguez. Para ese momento yo me encontraba en el clandestinaje, cuando se produjo mi captura en 1981. 2 años después, en el 1983, apresan a Alejandrina Torres, Edwin Cortés y Alberto Rodríguez. Todos fuimos acusados de ser parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Otro miembro que fue capturado, pero en la ciudad de Nueva York, fue el luchador puertorriqueño William Guillermo Morales, que logró escapar y todavía no ha sido apresado. Bueno, yo tuve el honor de conocer en San Juan a Dilcia Pagán y a Carmen Valentín. Para mí aquello fue un honor, no solo conocer a Dilcia Pagán y a Carmen Valentín, sino también a Norberto Claudio, a Orlando, compartir nueva vez con Miranda, con Rancel Miranda. Una experiencia muy, muy grata, estar allí en Jayuya, en el centro de la isla, conocer a Heriberto Marín Torres. Aquel pueblo es un pueblo valeroso, don Oscar. Yo tengo hoy una gran admiración por la lucha histórica de Puerto Rico y de sus hombres y de sus mujeres, sobre todo sus mujeres. Cuánta valentía en aquellas mujeres, y la historia allí de Jayuya. Pero bueno, 34 años en la cárcel, eso marca un hito en la historia de la humanidad. ¿Qué ha pasado en estos 34 años de cárcel en usted, don Oscar? ¿Cómo esto ha marcado su vida? ¿En qué ha usado este tiempo en la cárcel? ¿Qué ha hecho? Alfonso, yo te agradezco que hayas visitado mi isla y que hayas podido conocer a esas mujeres valerosas y a esos hombres que todavía son historia viviente. El imperio nos ha querido invisibilizar. Eso han tratado de hacer conmigo. En mi caso particular, me sentenciaron originalmente a 55 años de cárcel por el único delito de conspiración sediciosa, un delito que viene incluso del Imperio Español. Nunca me condenaron por causar daños físicos ni hechos violentos. No conforme con los 55 años que de sentencia, me añadieron luego 15 años adicionales para un total de 70 años por un caso de fuga que me fue fabricado en la cárcel. Como tú dices, hasta ahora he cumplido 34 años de esa sentencia de 70. Muchos de mis compañeros de lucha fueron indultados por el presidente Bill Clinton en el año 1999. Habían cumplido cerca de 20 años de prisión. En ese momento yo no quise aceptar el indulto condicionado que ofrecía el presidente. Tampoco quise dejar atrás a mi compañero Carlos Alberto Torres, que había sido el único que había quedado fuera de ese arreglo. ¿Cómo he podido sobrellevar la cárcel, que no es fácil? Pues mira,
En prisión me he dedicado a motivar a otros compañeros presos, a introducirlos al estudio, enseñando a otros confinados que no tienen las destrezas básicas de leer y escribir, a aprender y tener conocimiento sobre el idioma inglés, y a aquellos que quieran tomar clases de pintura y de dibujo. Interesante tomar clases de pintura, de dibujo, de enseñar a leer y a escribir. 34 años es mucho tiempo, mucho tiempo. ¿De dónde uno puede sacar fuerza para resistir o para seguir viviendo? Don Oscar, en el caso suyo, las fuerzas espirituales, ¿de dónde le vienen para mantenerse de pie, firme y vivo? Anteriormente te comenté que había conocido la figura del Che Guevara. El Che decía que lo que mueve a un revolucionario es el amor. Y de ese mismo amor, ese amor inmenso e incondicional que yo le tengo a mi pueblo Puerto Rico, a mi patria, a mi nación, a mi hija Clarisa y a mi nieta Karina. De ahí es que yo saco mi fortaleza espiritual, mental, para poder seguir luchando detrás de los barrotes. Hoy, 34 años después, ¿qué espera usted, don Oscar, que se haga, que se realice en función o de su libertad o de Puerto Rico? ¿Cuál es su parecer? ¿Qué puede hacerse? Bueno, yo Y agradezco. sobre todo, ¿qué pudiéramos hacer República Dominicana por usted? Sí, gracias. Yo agradezco infinitamente todo ese amor, toda esa solidaridad de mi pueblo puertorriqueño y de otros pueblos caribeños y latinoamericanos por las múltiples manifestaciones para lograr mi excarcelación, porque yo me siento un hombre libre a pesar de estar en la cárcel. Yo espero que se difunda el mensaje y se escuche el llamado que yo he hecho a la unidad, sobre todo a nuestras organizaciones políticas que creen en la autodeterminación y la independencia de Puerto Rico. Y para mí será bienvenida toda la solidaridad, todo el amor que en la República Dominicana, que en Cuba, que en Venezuela, que en cualquier país, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, quieran que no tan solo yo, sino otros cientos de presos por ideas políticas, por creencias ideológicas. En la lucha de los pueblos, cada momento tiene sus circunstancias, sus particularidades, de cómo las fuerzas sociales y políticas se articulan o participan de un proceso determinado. Hoy, con las condiciones muy específicas que tiene Puerto Rico, que no son las mismas de 1981 cuando usted es hecho preso, ¿cuál es la visión de don Oscar López Rivera de lo que hoy debe ser el proceso de lucha por la independencia de Puerto Rico? Pues mira, Alfonso, mi visión es la siguiente. Estamos en una coyuntura histórica única. Los que afirmamos la nación puertorriqueña debemos unirnos, organizarnos y luchar para seguir presionando al imperio, para que seamos nosotros los puertorriqueños los que tomemos definitivamente las riendas de nuestro destino, sin ningún tipo de injerencia, sin ningún tipo de intervención. 117 años de coloniaje es suficiente, ha sido una muestra para evidenciar lo que tenemos hoy, que es un desastre político, económico, social y ambiental. Un desastre que ellos han causado en nuestra patria intervenida. Es hora de dejar a un lado las discrepancias, fijarnos y concentrarnos en las coincidencias y descartar las diferencias. Solo así, esa es mi visión. Gracias a ti, Alfonso, gracias por esta oportunidad, gracias al pueblo dominicano por su apoyo y solidaridad. Un apoyo tal y como el que ustedes le dieron
a otros compatriotas nuestros, como don Ramón Emeterio Betance, el padre de la patria puertorriqueña, como nuestro Eugenio María de Hostos, que ustedes lo han acogido aquí como si fuera de ustedes, y otros tantos luchadores por la libertad de nuestra patria irredenta. Don Oscar, somos nosotros los dominicanos los que agradecemos a Puerto Rico el habernos facilitado de alguna manera a don Eugenio María de Hostos y la relación de amistad, de hermandad de don Ramón Emeterio Betance con los patriotas nuestros como Gregorio Luperón, y el apoyo que nos dieron en aquellos momentos cruciales, y esa voluntad y esa visión de la unidad de las Antillas para poder resistir las embestidas de los imperios en aquel momento de España y ya el de Estados Unidos que venía forjándose. Así que para nosotros también es un compromiso darle seguimiento a este proceso hermoso de décadas del hermano pueblo de Puerto Rico que todavía no logra su independencia. Don Oscar, en Puerto Rico hoy hay una gran crisis económica, una crisis social. ¿Qué avisora don Oscar? ¿A qué se debe esta crisis? ¿Cómo surge esta crisis en Puerto Rico? Sobre todo la crisis marcada por la economía, que muchas personas aquí en el Caribe veían a Puerto Rico como si fuera una tacita. Sin embargo, hoy la situación no es tan así. Don Oscar, ¿a qué se debe esta crisis económica de Puerto Rico hoy en día? Nuestra crisis es una crisis estructural. No le vendieron la idea a los restos de los pueblos del mundo, sobre todo de este hemisferio, de que Puerto Rico era la vitrina del progreso y la democracia. Ahora, con lo que está sucediendo, ya Puerto Rico dejó de serla hace mucho tiempo. Eso se debe a que nosotros nunca hemos tenido poderes soberanos, no hemos tenido soberanía, no hemos podido decidir por nosotros mismos, siempre han decidido otros por nosotros. Y mientras tanto se han dedicado a entretener, a enajenar, a alienar. Recientemente le envié un escrito a mi hija Clarisa para que lo leyera en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, a la que fui invitado. Ellos lo consideran una lección magistral. Yo lo considero un humilde escrito que le pude enviar y estar allí. Y decía en aquel momento que en Puerto Rico se ha enseñado, se ha instruido a las personas, pero no se han educado. No nos han educado para pensar libremente. Por lo tanto, lo que están creando son personas para seguir sirviéndole al imperio. Abogados, doctores, enfermeras, ingenieros, para servir al imperio. Pero no personas educadas, de libre pensamiento, para lograr nuestra autodeterminación. Don Oscar, sin embargo, en Puerto Rico ahora mismo se discute la privatización de la educación. Y hay quienes dicen en Puerto Rico que la educación no tiene la calidad suficiente o que es una educación que está dirigida al olvido, no enfocada a reivindicar la tradición de lucha del pueblo puertorriqueño, los valores tradicionales. Es como si, hay quienes plantean esto, como si quisieran